Le preguntamos a nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, pueden respondernos a las cuentas que aparecen en pantalla. A propósito de la ausencia de Ecuador, Nicaragua y Venezuela en la Asamblea de la ONU, ¿cree usted que el ALBA tiene aún peso en la diplomacia mundial? Saludamos a esta hora en nuestros estudios de Washington, D.C. a Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Señor Aparicio Otero, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y con la audiencia latinoamericana y de los Estados Unidos y el Caribe. Embajador, todo parece indicar que el único presidente de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, que decidió asistir fue el presidente Evo Morales. No está Correa, no está Maduro, no está Castro y no está Ortega. ¿Qué opinión le merece a usted la presencia solo de Bolivia en esta cumbre, la más importante del mundo? Sí, es muy curioso. Yo creo que acá hubo una decisión de algunos de los países del ALBA de no venir y seguramente se encomendó al presidente Morales que hable a nombre de ellos y de este discurso. Yo como boliviano siento pena por la poca calidad y coherencia de ese discurso, pero en el fondo ahí están los temas que siempre ha manejado, de atacar a Estados Unidos, de lanzar acusaciones, de presentarte como víctima y de asumir la defensa del presidente Maduro en un tema que no está nada claro, que no ha habido ahí ninguna agresión directa a él, sino un tema administrativo, pero lo han convertido en un tema político y me imagino que han querido que el presidente Morales represente esa política de buscarse enemigos, de buscar agresiones, conspiraciones internacionales contra estos supuestos gobiernos antiimperialistas. ¿Qué pudo haber pasado, embajador? ¿Un acuerdo entre los países del ALBA? Porque al principio el presidente Evo Morales fue quien abanderó la inasistencia de todos los países del ALBA a Nueva York, pero después terminó siendo el único que salió al podio a hablar. Sí, yo creo que ellos decidieron no ir para manifestar su protesta y sus reclamos frente a Estados Unidos, pero decidieron en algún momento, porque si no el presidente Morales no hubiera sido el proponente de una decisión de no ir y luego ir él solo. Y yo creo que le han encomendado a él llevar estas quejas a la Asamblea General, que es lo que está haciendo en este momento, desgarrarse las vestiduras, atacar a Estados Unidos, al presidente Obama, además que la ignorancia y la falta de formación producen un elemento que es el de ser temerarios, el de hablar de temas que uno no conoce, lanzar acusaciones, referirse a temas como el derecho internacional o violaciones de lesa humanidad, sin realmente conocer lo que está hablando. Y eso es una ventaja para el resto de colegas del ALBA. No creo que el presidente Correa o el propio presidente de Cuba podrían referirse a ese tema con la soltura y el descaro que lo hace el presidente Morales. O sea que instrumentalmente creo que es muy útil para ellos que sea él quien lance estas acusaciones que tienen impacto en la prensa, por supuesto. Ahora, señor ex embajador, para usted, ¿es políticamente correcto no asistir a la cumbre anual de Naciones Unidas? ¿No cree que el ALBA puede estar perdiendo una vitrina, un peso en la diplomacia mundial? En general, las asambleas generales de Naciones Unidas, el debate general, a excepción de casos como el del presidente Obama, por ejemplo, la Unión Europea, donde se habla del contexto global y se tocan los temas puntuales de la agenda internacional. En el caso de los países, por ejemplo, latinoamericanos, es más una vitrina interna, o sea, el público al que ellos se están dirigiendo, en el caso del presidente de Bolivia, Venezuela, Ecuador, es a su propio público y al público de ALBA, de los países del ALBA. Entonces, desde un punto de vista internacional, nadie presta demasiada atención a estos discursos, y yo creo que ahí no están perdiendo un escenario, porque más bien al no ir están haciendo este rol de víctimas y
de víctimas de una conspiración que solo existe en sus mentes, pero que la utilizan con ese fin. Yo creo que no hay una gran pérdida. Usted mismo ve en el discurso del presidente Morales, hay muy poca gente en la Asamblea General y sus discursos están básicamente dirigidos hacia su propio público, hacia su propio electorado y con fines más de política interna que de política internacional. Ahora, Evo Morales es quizá de todos los presidentes del ALBA el que tiene el argumento más reciente y más creíble para estar ofuscado o para manifestar estar ofendido ante la comunidad internacional, y fue justamente el incidente con su avión en Europa, que no lo dejaron aterrizar ni sobrevolar algunos países porque creían que a bordo venía el exagente de la CIA Edward Snowden. ¿Usted considera que el presidente Evo Morales, en este discurso que ha dicho, cómo vienen a hablar de derechos humanos cuando pusieron en riesgo mi vida, está haciendo una denuncia válida? Nadie ha puesto en riesgo su vida. Esos son los elementos que él maneja para estas teorías conspirativas. Ha sido un error de algunos países europeos, por supuesto. No tenía sentido lo que se hizo, fue un acto apresurado y le dieron la posibilidad de presentarse como víctima. Pero hay que ver que en el contexto de lo que él llama los derechos humanos, quien realmente está violando los derechos humanos en este momento es el presidente boliviano en su propio país. Hay un descalabro institucional y de la justicia alarmante en Bolivia. Hay denuncias ya presentadas por el propio agente diplomático brasileño que ayudó a salir al cónsul Pinto al Brasil, quien ya se refiere al estado de la justicia boliviana, al estado de corrupción de la justicia boliviana en un lugar, y en segundo lugar al tema de que varios aviones brasileños fueron propiedad del Estado brasileño y por tanto aviones oficiales de ese Estado fueron requisados ilegalmente en Bolivia, incluyendo el avión que traía al ministro de Defensa del Brasil. Por tanto, acá hay una serie de violaciones, persecuciones políticas, utilización de la justicia, que le quitan todo valor moral de ir a hablar a un foro como las Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos, siendo el país que después de Cuba tiene más perseguidos políticos, más personas perseguidas por un sistema judicial absolutamente controlado por el gobierno, y da pena ver que en este contexto él está haciendo unas denuncias que no, por supuesto, no las ha escrito siquiera él, porque quien realmente gobierna en Bolivia es un grupo de ideólogos de izquierda que son los que dan el elemento intelectual al gobierno. El presidente Morales es una imagen de esa posición ideológica y por eso tiene gran dificultad en expresarse, en generar argumentos e incluso en leer su discurso. El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó este miércoles su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario se refirió ante el organismo internacional sobre el conflicto fronterizo que mantiene con Chile, a quien reclama una salida al Océano Pacífico. De igual manera, denunció las presuntas políticas intervencionistas de varias potencias a nivel mundial y el espionaje por parte de Estados Unidos. Nuestra demanda pide que la Corte Internacional de Justicia declare la obligación que tiene la República de Chile de negociar de manera efectiva, oportuna y de buena fe un acceso soberano al Océano Pacífico para restablecer los derechos que Bolivia tuvo, tiene y mantiene sobre el mar. ¿De qué paz, de qué justicia social nos hablan algunos presidentes que vienen acá? Cuando se demuestran a presidentes en su comitiva bloquear el espacio aéreo, no dar garantías para la presencia a este foro, por ejemplo. Los servicios de espionaje de los Estados Unidos violan los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de otros estados utilizando empresas privadas. Resulta que no solo espían a gobiernos democráticos, sino también a sus propios aliados, a sus ciudadanos, a la ONU espía. No
pueden equivocarse ni confundirse con respecto al conflicto en Siria. Por supuesto que no estamos de acuerdo con el uso de las armas químicas ni las armas de destrucción masiva. Pero, ¿en manos de quién está el mayor poderío de las armas nucleares? La sede de las Naciones Unidas debe estar en un territorio, un estado donde han ratificado todos los tratados aprobados en las Naciones Unidas. Ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos como estado, especialmente nunca ratificaron tratados relacionados a los derechos humanos. Aquí no se garantizan visas. Aquí no se garantizan sobrevuelos. Mi solidaridad con el compañero Maduro, presidente de Venezuela. Otro instrumento de dominación es la lucha contra el narcotráfico. Pero quiero decirles, con el esfuerzo del pueblo boliviano y el gobierno nacional, aunque algunas potencias no tengan su responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, porque el mercado de las drogas está en los países capitalistas. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de Nueva York a Julio César Pineda, ex embajador de Venezuela en Libia, internacionalista y columnista. Señor Pineda, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Sí, estábamos precisamente en Naciones Unidas escuchando a Evo Morales y vinimos a unas cuadras de las Naciones Unidas acá al programa de ustedes en NTN 24. Sobre esto quiero preguntarle, embajador Pineda, el discurso de Evo Morales, un discurso que dice que ya Bolivia no depende de las transnacionales, acusa nuevamente al imperialismo y al capitalismo de los problemas económicos mundiales, ha pedido cambio de sede de Naciones Unidas, dice que ya no debe estar en Estados Unidos, quizá la única figura de la izquierda latinoamericana dentro del grupo de la Alternativa Bolivariana para las Américas que decidió ir a la Asamblea de la ONU y poner su voz. ¿Cómo analiza usted este discurso? Yo estuve toda la tarde en la Asamblea General, por cierto, vinimos como Globovisión a cubrir los eventos que ocurren aquí en Naciones Unidas y conversé con muchos diplomáticos latinoamericanos y extranjeros. La idea es que como el presidente Chávez marcó una especie de historia en Naciones Unidas con ese radicalismo, con ese antinorteamericanismo, con una tesis revolucionaria de izquierda, ahora quien trata de ser el vocero es Evo Morales. Por cierto, hay mucho rumor de por qué no vino el presidente Maduro, porque estaba en la agenda hasta el día de hoy que fue borrado y tampoco apareció el canciller de Venezuela, Jagua. Y entonces señalan que Evo Morales como que quiere ser el intérprete de esa izquierda latinoamericana que ahora está reducida al ALBA, aunque mañana también va a tener la palabra Daniel Ortega y posiblemente siga en la misma ruta. Lo cierto es que hay un ambiente que es contrario al ALBA y a lo que era el radicalismo latinoamericano, porque después de escuchar ayer a Rouhani, el presidente de Irán, y la respuesta de Barack Obama, y estando dentro de Naciones Unidas, como hemos estado todo el día, hay un ambiente de tranquilidad, de diálogo, de cooperación. No hay prácticamente un espacio para los discursos radicales tradicionales. Incluso me decía un periodista famoso de Fox que en la época de Chávez lo esperaban con muchísima atención porque representaba toda una voz latinoamericana. Hoy en día el mundo ha cambiado, hay un nuevo orden internacional, el tema de Siria, el acuerdo norteamericano-ruso, cambia toda la perspectiva y esos discursos radicales pues tienen poca acogida. De hecho vimos muy poca gente en la Asamblea General, en la sala antes de venir a este programa y creo que mañana Ortega tendrá la misma actitud. El mundo va por otro vía y por otro camino. Embajador Pineda, usted como venezolano quería preguntarle también por esto que ha comentado, las especulaciones sobre la asistencia de Nicolás Maduro a la Asamblea General de Naciones Unidas. Supuestamente no se le permitió sobrevolar Puerto Rico en su viaje a China y esto habría sido una molestia para Venezuela. También la supuesta negativa a las visas de los delegados que iban a estar en Nueva York. ¿Son creíbles estas versiones? Bueno, hoy hay 3 versiones aquí en Naciones Unidas en Nueva York. Una de algunos que especulan que en razón de precisamente las dificultades del que usted menciona, que además fue una falla administrativa de nuestra diplomacia, lo del permiso de sobrevolar Puerto Rico. La otra es que pareciera que algunos de los miembros que traía una gran delegación fueron negados para la visa de Estados Unidos, aunque Naciones Unidas tiene un trato especial, pero Estados Unidos tiene que hacer la visa. Y una tercera que está circulando mucho es que el presidente Maduro venía un poco en el mismo lenguaje de Chávez, muy radical, muy de izquierda, en lo que ha hecho Morales, pero que el ambiente no se ha prestado, sobre todo después de escuchar a Rouhani, el primer presidente de Irán, tendiendo en la mano a Barack Obama y una respuesta de Barack Obama abriendo negociaciones, además de escuchar también a Dilma Rousseff,
crítica, pero con mucha delicadeza frente a Estados Unidos, o al presidente Santos, que se dedicó a hablar del tema colombiano ayer, sobre todo el tema de la paz. No había como para Maduro, si hubiera querido seguir el planteamiento de Chávez, un escenario para esa actitud violenta. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Antes le seguimos preguntando a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter a propósito de la ausencia de Ecuador, Nicaragua y Venezuela en la Asamblea de la ONU. ¿Creen que el ALBA tiene aún peso en la diplomacia mundial? Leemos los mensajes de algunos televidentes. Alberto Bernal dice: a nadie en el mundo le importa que esos países no asistan a la Asamblea. Delirio de grandeza de esos presidentes. También nos escribe Félix Amílcar y dice: claro que tiene, y mientras más posiciones dignas haya, mejor. Y también nos escribe Gerardo Camero y dice: la no asistencia denota arrogancia y deja ver la escasa diplomacia de sus gobiernos. Vamos a la pausa y ya continuamos con nuestro programa de hoy. Ya regresamos con La Noche.